Hoy en el límite, llegó sorpresivamente a las encuestas para el 2006 y podría ser otra vez el hombre de la última hora. En el estudio, el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. ¿Conoces a este hombre? Seguramente, si has visto películas mexicanas en, digamos, los últimos 10 años, Jesús Ochoa y el director Jorge Ramírez Suárez nos muestran El Conejo en la Luna. 120 años son un buen principio. Banamex presenta. Buenas noches, bienvenidos, estamos en El Límite. Esta noche está con nosotros Juan Ramón de la Fuente, rector de la universidad. Más adelante tendremos también, y tiene que ver con la política, a Jesús Ochoa y al director de cine Jorge Ramírez Suárez para hablar de la película Conejo en la Luna, que se estrenará próximamente y que tiene que ver con abuso, con impunidad, en fin, con cosas de la política. Pero vamos primero con una introducción sobre el rector Juan Ramón de la Fuente, que está llegando aquí a El Límite. No es esta la hora de buscar culpables, pero sí la es de buscar soluciones. No veo en el horizonte otro camino más que el de la construcción de un gran consenso. A 2 años de las elecciones y ante la posibilidad del desafuero de López Obrador, el rector Juan Ramón de la Fuente aparece como una probable sorpresa para el 2006. Juan Ramón de la Fuente ya forma parte de la lista rumbo a las próximas elecciones presidenciales. Su llegada como hombre de última hora al conflicto en la UNAM le construyó una imagen de eficiencia y habilidad que pocos políticos actuales pueden presumir. Lázaro Cárdenas Batel lo colocó en la arena política. El rector entró al juego. 18% de los electores votarían por él y, según encuestas, ya es uno de los funcionarios con mayor credibilidad. Es un extraordinario rector. Es una gente muy sensible, bien preparada, es un buen servidor público. Llevo con él una muy buena relación. Mientras tanto, el PRD aún no define a su abanderado. El candidato del partido en su momento cuando lo discutamos va a ser perredista. Pero no va a ser Juan Ramón de la Fuente. Va a ser perredista, no sé, pregúntele si es perredista. Es un hombre brillante, inteligente, culto, tiene todo mi respeto. Lo considero un hombre del Estado mexicano y el Estado mexicano está formado y desarrollado por el PRI. Sin duda tiene una imagen de un hombre talentoso, de una gente dedicada al servicio público. Su desempeño como secretario de Salubridad fue bueno, al frente de la universidad yo creo que ha cumplido. Por lo pronto, Juan Ramón de la Fuente ha convocado en varias ocasiones a los actores políticos y sociales. Los invito a que se sumen, a que asuman el gran compromiso que implica respaldar una propuesta. Pues aquí estamos con Juan Ramón de la Fuente, gracias por estar con nosotros, qué gusto tenerte aquí. También Al vamos contrario, a hablar de fútbol, ¿eh? Con mucho gusto, Denise, es siempre un gusto estar de nueva cuenta en este estudio y sobre todo en tu programa, un programa que está en sus primeras etapas y te agradezco mucho la invitación y la hospitalidad, ¿eh? Muchísimas gracias y voy a entrar directo con lo que estábamos planteando en la introducción. Llegaste a la universidad en noviembre de 1999, la universidad llevaba unos 210 días de huelga cuando aceptaste ese encargo, en el peor momento seguramente de la universidad en su historia reciente, y fuiste el hombre de la última hora. Llegaste, la salvaste, y ahora otros hombres importantes también del país están proponiéndote como el hombre que venga, pero ya no encargarse de la universidad, sino del país. ¿Cómo la ves? Mira, quienes han tenido expresiones, digamos, elogiosas y lo han hecho de buena fe, se los aprecio muchísimo. Muchos de ellos. Yo creo que ha habido también quien ha sembrado un poco el comentario, el rumor, desde luego no las personas que aparecen en las entrevistas que se hicieron para el inicio de este programa, pero digamos quien ha hecho algunos comentarios que creo que tienen, digamos, jiribilla, ¿no?
Como metiéndote ahí en una parte donde enfrentándote a Andrés Manuel o buscando hacer ruido dentro del PRD, por ejemplo. Así es, o buscando hacer ruido dentro de la universidad, Denise, que me preocupa mucho. Esa parte me parece que es muy delicada, que es muy injusta, porque la universidad en efecto pues ha venido de un serio problema que tuvo en 99, superándose y mostrando que tiene esta enorme vitalidad, esta gran capacidad para salir adelante de las situaciones adversas y de hecho fortalecerse aún más, porque Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces eso yo digo, no se vale. No se vale, no metan a la UNAM en esto. Bien, pero hay gente que te está metiendo y que lo está haciendo de buena fe. Hay gente que te está metiendo y que considera que el país está, como aquí lo decimos en este programa, en el límite y que se necesitan salidas importantes, acuerdos generales. Tú has hecho esos llamados. Ahí te diría yo, ¿tú estás dispuesto? Te construiste esa imagen, ¿no? Te construiste la imagen del que sacó, voy a ponerlo en el estilo popular, al buey de la barranca. ¿Estamos en una situación en el límite o no lo estamos? Yo creo que estamos en una situación muy difícil. No sé si en el límite, pero acercándonos al límite. Esa es la percepción que yo tengo y desde ese punto de vista creo que todos estos llamados pues no tanto a la reconciliación en términos así, melosos o idealistas, sino a la reconciliación en términos pragmáticos, en términos políticos, en términos de necesitamos construir acuerdos, establecer pactos y ponernos a trabajar en proyectos específicos, más allá de cualquier declaración. Yo creo que esos llamados son importantes porque el país pudiera estarse acercando al límite de una situación que ya es difícil y que a muchos nos tiene preocupados. Bueno, ese es, digamos, mi análisis del país en términos generales, sí, sin exagerar al respecto ni subestimar la magnitud de los problemas que enfrentamos. Ahora, mi posición frente a ello, reitero lo que he venido diciendo y lo digo con plena convicción y desde luego después de haber hecho no una, sino muchas reflexiones, tanto personales como con algunas gente cercanas, familiares, en fin, amigos. ¿Lo has consultado? No estoy en la dinámica de la sucesión presidencial, no estoy en el ánimo de participar como candidato. Estoy en el ánimo de seguir desde la universidad contribuyendo al análisis y a las soluciones posibles que el país pudiera ir requiriendo en estos y en tiempos que estén por venir. Es importante lo que tú dices, en ninguna circunstancia de aquí al 2006 tú te imaginas a ti mismo como el candidato ciudadano. No me visualizo en ese papel. No te visualizas, sientes que los que te empujan, digamos, tú me decías, hay algunos que lo hacen de mala fe, otros consideras que lo están haciendo porque están buscando a un... Y mira, te lo voy a decir, yo hice mi propia encuesta en estos días antes de entrevistarte y me decían, las ventajas de Juan Ramón con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Decían, la primera, tiene equipo, Andrés Manuel no sabemos a quién va a meter. La segunda, es capaz de convocar una serie de recursos de empresarios. No le da miedo a los empresarios ni a las clases medias. En fin, o sea, hay un grupo que ya está pensando muy seriamente en írtelo a proponer. Ahí te preguntaría, ¿me estás respondiendo al estilo del viejo priismo de si me vienen a suplicar voy o realmente, genuinamente me estás diciendo, Denise, mi lugar está en la UNAM? Mi lugar está en la UNAM, punto número 1, Denise, en serio, así lo veo. Y 2, también hay que decirlo. No ha habido tales, no digo que tú lo estés diciendo, pero no ha habido tales propuestas. Hay quien ha dicho que ya me han hecho propuestas y que me han hecho. La verdad es que yo creo que todo se ha manejado en un esquema, digamos, por un lado de rumores y por otro lado quizá, y lo aprecio de veras enormemente, de aquellos quienes de buena fe y después de hacer algunos análisis piensan que yo pudiera contribuir a encauzar al país por un camino más productivo, más terso, de mayor dinámica. Yo creo que se puede contribuir, en mi caso, tengo los pies en la tierra, no escucho el canto de las sirenas o procuro no escucharlo, puedo seguir contribuyendo en lo personal y en lo institucional desde esta formidable universidad que tenemos, que es la UNAM, y que ha mostrado que tiene mucho que ofrecer en momentos difíciles también para el país. Y la verdad es que estoy yo
no solamente muy satisfecho, sino que estoy muy orgulloso de estar en la universidad. Quizá porque en efecto llegué en momentos difíciles, porque han sido 4 años y medio de un camino que se ha recorrido, yo creo que con buen rumbo y dando resultados que son muy estimulantes, y creo que todavía hay mucho que hacer en la universidad. Entonces, te lo digo, la verdad, pues, con la naturalidad con la que tú me lo preguntas y como creo que debe de contestársele, no solo a quien me lo pregunta, sino a quienes están manejando, nos están escuchando. ¿no? Y además yo sé que te están deteniendo en cuanto evento vas, a cuánta lugar te presentas. Estuve leyendo que, bueno, en el Senado, por ejemplo, se te abalanzaban los reporteros y los periodistas para tener esta respuesta de tu parte, ¿no? Un poco saber exactamente cuál era tu posición, efectivamente, hacer ruido al interior de la universidad, pero como tú lo dices, y creo que lo dices muy bien, también está haciendo impacto en los partidos políticos en los que se te menciona. Leonel Godoy tuvo que salir a decir, el candidato del PRD va a ser perredista, pregúntale si es perredista, no eres perredista. No, no soy. Entonces esa es otra realidad que también tenemos que tomar en cuenta en todos los análisis que se hacen. Vivimos en un régimen de partidos. Que no se van a dejar, porque también hay claro que decirlo, que no ahí está se van a Santiago dejar. Krill, está Andrés Manuel, está Roberto Madrazo, que no creo que en su momento vayan a decir, bueno, ¿qué pasa el rector? Por supuesto, el PRI tiene sus propios cuadros y trae ya su dinámica, creo que muy encarrerada, el PAN también, y lo mismo ocurre con el PRD. Bueno, están los otros partidos, ¿no? Que no han tenido una posición tan clara en términos de su dinámica interna, pero tienes toda la razón. O sea, hay los partidos que políticos, no se dejarían. para empezar, van a decir, yo quiero mis candidatos de adentro, con militancia, con antecedentes, y bueno, hay que también reconocer que dentro de los partidos políticos, así como hay figuras muy desgastadas, hay cuadros buenos, ¿eh? No generalicemos. Digo, hay de todo, y yo conozco en todos los partidos políticos cuadros que son gente que me merecen respeto. Ramón, dame nombres. Aquí en este programa nos gusta ponerle nombres. A ver, ¿quién? Bueno, pues tienen antecedentes, ¿no? ¿Quién en el PAN? Tienen antecedentes, mira, es delicado que te dé nombres. Pero es el lugar para dar nombres. Dime, en el PAN estamos hablando de quién te merece ese respeto. En un momento en donde tú lo sabes, las clases políticas están en un gran desprestigio. La clase política. La clase política está en desprestigio porque los partidos políticos, Denise, se han ocupado más en estructurar sus propios mecanismos para llevar a ciertos personajes a ocupar posiciones de poder y finalmente alcanzar la presidencia de la República, que en estar trabajando y conectándose con la gente. Es decir, hay una desconexión, ellos, ¿sí? Claro, hay una desconexión entre la sociedad y los partidos políticos. Eso me queda clarísimo. Y está fuertemente percibida por la opinión. Te diría, antes de irme a una pausa, dame 3 nombres. Gente que le tiene respeto en los diferentes 3 partidos. Andrés Manuel, yo sé que tienes una buena relación con él. Magnífica relación con el jefe de gobierno, que déjame decirte, porque también aquí luego hay muchas fantasías, relación que hemos forjado en el trabajo cotidiano. Es decir, no había ningún antecedente previo. Si no es que fuera tu amigo, digamos. No, yo no lo conocía y él seguramente no me conocía a mí, quizá nos conocíamos de nombre. Llega a la jefatura de gobierno y empezamos a establecer los contactos que tienes que establecer y nos ponemos a trabajar. Y hoy en día tenemos más de 80 proyectos que están funcionando entre la universidad y el gobierno de la ciudad. Lo que me dices es una relación, no es grilla. No es grilla, estamos es una haciendo relación cosas de trabajo, juntos. así es. Y bueno, pues hay respeto y hay afecto que se ha ido construyendo, porque las relaciones, creo yo, que se van dando con mucho mayor solidez cuando parten de un compromiso recíproco que de un encuentro casual, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en todas partes, no nada más en la política, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con los otros partidos y otros muchos temas, y también con la universidad y el presupuesto. Vamos a una pausa y regresamos, estamos con el rector de la universidad. Nosotros también.
Regresamos, estamos aquí con Juan Ramón de la Fuente. Platicábamos y me decías, bueno, hay gente que respeto en los partidos, está Andrés Manuel López Obrador, con quien decías construiste una relación de trabajo, etcétera, y te preguntaría, no así con Vicente Fox. Ha habido varios enfrentamientos, yo te he leído, estuve revisándolo, y finalmente lo que dices, con Vicente Fox hay una diferencia ideológica de posturas respecto al país, a la educación pública, a todo, que además te agarro en un momento particular, porque ayer te escuchaba por el presupuesto que envió otra vez el gobierno, nuevamente golpeando a la educación superior y a la investigación. Sí, sin duda. Denise, sí ha habido diferencias muy marcadas con el gobierno del presidente Fox, pero debo decir también, porque es importante que lo sepa el auditorio, ha habido respeto de parte del presidente a mis discrepancias y a mis críticas, cosa que aprecio, porque en ningún momento he sentido ningún tipo de presión. Pero tampoco te han hecho caso. O sea, tampoco. Y de hecho, bueno, pues en los presupuestos, en los proyectos de presupuesto que manda el Ejecutivo, realmente no ha habido un gran apoyo ni a la educación superior pública, ni a la ciencia y la tecnología, ni a la cultura, que son, digamos, las áreas en las que se mueve. No es la prioridad, ¿no? La prioridad en educación está en la educación básica, ¿no? En este gobierno. Sí, y yo diría que ha habido, digamos, también estímulos a la educación privada, que yo no tengo nada en contra de la buena educación privada, quiero aclararlo. Creo que de hecho en un país como México necesitamos que concurran educación pública y educación privada para quienes tienen los recursos. Y de calidad, porque fuiste tú el que sacó el tema de las universidades hay muchas patito. Exactamente, ¿no? Pero lo que sí creo es que el Estado tiene una responsabilidad ineludible con la educación pública. Y esta responsabilidad tiene que expresarse en términos muy concretos. Y uno de ellos es el presupuesto. No puede ser que se maneje un discurso en el que aparentemente hay un gran interés por la educación y la realidad nos muestra que en lo que se refleja, que son los números. No ha habido ese impulso. Y entonces, claro, vienen evaluaciones como la más reciente de la OCDE, etcétera, y México sigue estando mal en educación. Y el punto de vista que yo he sostenido y sostengo es que si México quiere realmente mejorar su productividad, mejorar su competitividad y tener niveles de desarrollo más aceptables para la mayoría de la gente, la gran palanca se llama educación. Esa es una diferencia, y en todo el mundo. Esa es una diferencia que tú calificarías de ideológica. Te he leído también tu admiración por Lula. Sí. O sea, tú te sientes, digamos, si te pusiera yo en el derecha-izquierda, en el centro-izquierda, y verías a Fox y a su gobierno mucho más a la derecha, más en el tema, no sé si decirle neoliberal, pero sí un poco olvidando esto de la educación pública superior, de la inversión en tecnología, en investigación. ¿Cuáles son tus diferencias ideológicas? Es una forma de oposición la que has hecho como rector también. ¿Cuáles serían esos elementos que te distinguirían de ese proyecto? Bueno, yo diría que fundamentalmente que yo veo que en el actual gobierno el Estado social, en términos generales, ha venido, digamos, achicándose en sus funciones. Y el Estado social es aquel Estado que reconoce que es una tarea insoslayable del Estado, más allá del gobierno en turno, el velar por la provisión de servicios básicos para los amplísimos sectores de la población que de otra manera no tendrían acceso a ellos. La educación, la salud, pero también hay que promoverles el empleo y también hay que generarles condiciones que les permitan... Una visión del Estado mucho más metiéndose, más promotora del más desarrollo. Promotora, un Estado moderno. No estoy hablando de un Estado nostálgico, y no son los 70, digamos. Sí, no es ese Estado obeso, que quería resolver todo y acababa por generar más problemas a veces de los que resolvía, sino la concepción de un Estado moderno, con una conducción política cercana a la gente, si tú quieres, en la geometría ideológica, en el centro izquierda, que ni desconoce el papel fundamental de los mercados, pero tampoco se confunde y mantiene el papel fundamental del Estado. Ahí están tus acuerdos con Carlos Slim, por ejemplo, que en muchas ocasiones han salido juntos a decir estas cosas. Claro, que tú podrías decir como un empresario y el rector de una universidad pública, progresista,
como es la UNAM, coinciden. Bueno, pues es que la propia modernidad nos hace coincidir en muchos de estos aspectos. ¿Con quién coincidirías? Me acabas de decir, los partidos son muy poderosos, no estamos en una situación de crisis que llevara a una descomposición del sistema político y de los partidos que permitiría la aparición de un candidato ciudadano. Entonces tú dices, yo no estoy. ¿Con quién te sientes cerca? Me decías, respetas a gente de los diferentes partidos, vimos a Andrés Manuel, en el PRI no me has dicho nada, en el PAN más bien me dijiste, estoy lejos de Vicente Fox, me imagino que eso te hace estar lejos de Santiago Krill, pero bueno, ¿quién está por ahí? Porque esto es un momento importante, ¿no? Esta va a ser una elección importante, Juan Ramón. Bueno, mira, si tú me dices con un personaje, digamos, del panismo, con el que tuve una muy buena relación y puntos de vista de coincidencia, también algunas divergencias, fue con Carlos Castillo Peraza. Con Carlos Castillo tuve una magnífica Peraza. Con Carlos Castillo Peraza tuve una magnífica relación. Y hubo muchos puntos de coincidencia. Carlos Castillo Peraza era un ideólogo, digamos... ¿Quiénes son sus hijos? De un centro derecha, diría yo, ideológicamente, no lo considero de ninguna manera de extrema derecha, de centro derecha, pero era una gente inteligente, moderna, flexible, con la que aún en las discrepancias podías tener un diálogo siempre productivo y que además recíprocamente creo que ejercíamos influencias el uno sobre el otro. Bueno, ahí tienes un personaje del panismo que representaba, a mi juicio, una ideología panista moderna, ¿no? Sus hijos no me... no, pues sus hijos sí, ya no... Te insisto, porque quiero que me digas uno vivo. Pero ya te contesté. Sí, un buen ejemplo del panismo y de hecho recuerdo con afecto a Carlos Castillo. Y creo que le hizo falta al país en esta transición y le hizo falta al gobierno del presidente Fox. Yo creo que Carlos Castillo Peraza, claro, hubiera sido una pieza muy importante para balancear en muchas cosas al actual gobierno. Ese es mi punto de vista, claro. Regresemos a la situación un poco del país. ¿Cómo ves la situación esta del desafuero de Andrés Manuel López Obrador? Este intento por quitarle el fuero, entonces la protección frente a la justicia, y llevarlo ante un juez y quizá dejarlo inhabilitado de esa manera como candidato a la elección presidencial. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que hay en todo esto, a mi juicio, una exageración que no le está ayudando en lo más mínimo al país. Por un lado, te debo decir que considero que cualquier ilícito, y más si viene de un servidor público, pues tiene que ser sancionado. Pues si no, la impunidad verdaderamente va a reproducirse. Con lo cual todos están de acuerdo. Aquí el tema es, ¿hay política detrás de esta petición? Todo apunta a que sí hay, porque en primer lugar queda muy claro que al final el Ministerio Público, ¿no?, tenía la posibilidad de proceder o de no proceder. Así que le quedaba esa posibilidad a la Procuraduría. Y esta tesis, bueno, pues la han esgrimido juristas muy destacados. Claro, hay quienes sostienen tesis diferentes y yo no soy abogado, pero doy mi punto de vista sin entrar en la defensa de un argumento jurídico o de otro. Sí, a una percepción más bien de que compartes esa percepción que muchos tienen de detrás de el intento de desaforar a Andrés Manuel hay una intención política. ¿Cómo ves la reunión que está haciendo la comidilla en estos días? Fue un artículo de Carlos Marín que dio a conocer esta reunión en donde estuvieron el procurador, el presidente, Santiago Krill, secretario de Gobernación, y la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano. La reunión como tal puede no tener ninguna implicación negativa. Lo que genera todo este ruido y todas las dudas es pues que es una reunión que se tenía, digamos, si no escondida, por lo menos no pública, muy discretamente guardada, ¿no? Y que después del artículo de Marín, que es el que la da a conocer, pasan varios días, hay silencio, finalmente acaba haciendo... Como si hubiera algo culpable, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que si dicen, bueno, hubo esta reunión y en ese momento hubieran salido y nos hubieran dicho, no solamente esa, sino que hubo esta y Andrés Manuel en esta otra ocasión.
¿Qué está pasando? ¿Por qué la política está en el nivel de y se vieron 3 veces y se saludaron y se abrazaron y se vieron feo? Hay una gran desconfianza. Es una pérdida una de gran tiempo desconfianza de la sociedad en los políticos, lo que decías Y hace entre rato. Bueno, y entre ellos, pues yo creo que son también signos, a mi juicio, de la sucesión adelantada, que yo sigo pensando que no le ha hecho bien a nadie. Es decir, ¿quién ha ganado con esta sucesión adelantada? ¿En qué ha ganado el país? Algo. Pues no es cierto, no somos más demócratas, no somos más transparentes, no somos más... Simplemente, ni es la normalidad democrática. Claro tampoco. que no, metimos al país innecesariamente en una dinámica electoral 4 años antes de las elecciones. Y se paralizó absolutamente todo. Pues lo estamos viendo con los, digamos, precandidatos, unos ya abiertamente declarados, otros no tan declarados, pero que están actuando como precandidatos y algunos de ellos con responsabilidades y funciones públicas que evidentemente no se pueden atender con la misma celeridad y con el mismo compromiso cuando traes en la cabeza la posibilidad de que pueda ser candidato a la presidencia. Esa es la sensación de caos, ¿no? Cuando te decía yo en el límite, es una sensación de un país que se nos desmorona, que no tiene... ¿Para qué adelantamos la sucesión? ¿Pero quién la adelantó? ¿La adelantaron en el gobierno? Sí, claro, bueno. Yo te quiero recordar, el presidente Vicente Fox, él mismo dio un banderazo de salida y fue casi hace un año. Mira, había cosas en el que se denomina en forma genérica el viejo sistema. Las reglas no escritas. Sí, que en algunas cosas no era tan viejo, en otras sí. Que, bueno, pues marcaban los tiempos y que yo creo que contenía una gran sabiduría. Que la idea era empujar al máximo para que se aguantara hasta el final el tema de la lucha abierta, por lo menos, porque se pegaban ahí durísimo en el gabinete y eso tú también lo sabes. Pero sí, bueno, había golpes bajos y había empujones, pero se contenía. Vamos a una pausa, regresamos, estamos con el rector Juan Ramón de la Fuente. Felicidades, se lo merecieron. Gracias. Lo lucharon, pero ganas con todo. No le ha hecho nada mal a la universidad, entre otras cosas, como en la autoestima, tú que eres psiquiatra, este tema del equipo de Pumas, ¿no? Aunque han empezado medio mal esta temporada. Sí, hombre, el arranque no ha sido bueno, pero fue muy importante. Yo creo que el equipo de fútbol en la universidad y el fútbol en general, ¿no? En nuestros países, en México, desde luego, y en muchos otros. El equipo, los Pumas, son un símbolo indisoluble de la universidad. Fíjate que mucha gente, cuando la universidad ya había salido de la crisis esa tan difícil de la que platicamos, me decía, haga rector, en la calle, pues qué bien, felicidades, pero ¿y los Pumas? ¿Qué pasó? Cuando todavía los Pumas andaban medio mal. Entonces, bueno, se hizo también ahí un trabajo de mucha gente, Banamex, ¿no? Slim, en fin, juntaste... Se reestructuró el patronato, hablamos con mucha gente, trajimos de regreso a Hugo, que es un gran director técnico y que le sabe impulsar a los muchachos un gran dinamismo y una ambición. ¿Y tú ya eras fan de fútbol? O sea, ¿eras un fanático o te convertiste ya? No, yo he sido aficionado al fútbol desde niño y jugué muchos años y hasta hace no mucho. Después tuve una lesión en la columna y ya dejé de jugar. ¿Qué te parece Hugo para la selección? Ese ya es un tema, ese es más delicado pues casi que las precandidaturas. Sí, está más, hechas puras preguntas difíciles. Mira, ahí que lo decidan en la Federación Mexicana de Fútbol. Yo lo que te puedo decir es que Hugo Sánchez ha demostrado ser un triunfador, es un hombre inteligente, ha sido un gran técnico y ha llevado a los Pumas a un campeonato después de hace muchísimos años. A pesar de que no estoy segura que compartes todas sus opiniones políticas, luego de vez en cuando aquí le veíamos en el noticiero unas opiniones espectaculares. Mira, en la universidad afortunadamente hay una absoluta libertad de expresión y encuentras opiniones de todo tipo y
en la universidad empiezan muchos por criticar al rector, o sea, pero yo creo que algo que es formidable de la universidad y que debería de extenderse a otros sectores del país como parte de la cultura política es que sí hay una verdadera pluralidad y hay un respeto. Es decir, el hecho de que alguien no piense como tú. Sí, o sea, no van a detener a Hugo ni en sus declaraciones ni a nadie más. Y nadie lo descalifica, dentro de la universidad. Sí, afuera ya nos encargamos nosotros de criticarlo. Pero a ver, dime una cosa, nada más, última pregunta deportiva. ¿Falta Marioni? Está jugando más o menos Pumas. Yo creo que hay que darle al equipo algunos partidos más, ¿no? Creo que el triunfo contra el Real Madrid, que fue muy importante. ¿Fuiste, me imagino? No fui. No fui, no pudiera el 31 de agosto. El 1 de septiembre iba a ser un día delicado y la verdad es que cuando hay problemas yo me quedo en mi oficina y desde ahí procuro estar al pendiente de las cosas para que no se compliquen. Y lamenté mucho no haber ido, lo vi por televisión. De todos modos lo disfrutaste. Y de todas maneras fue un triunfo muy importante. Y creo que ahora hace falta pues volver a ubicarse en la dinámica del nuevo torneo nacional y yo estoy cierto confiado de que este inicio que no ha sido bueno va a irse corrigiendo y que Pumas seguirá siendo con lo que puede ser un equipo competitivo, un equipo capaz de ganarle al mejor y que si hace bien las cosas todavía puede aspirar a volver a repetir en este torneo el campeonato. Juan Ramón, ya nada más para terminar, hablábamos de la política, hablamos de tu posición y me dices, yo me quedo en la universidad, yo soy rector, la situación no está como para un candidato ciudadano. Te preguntaría qué proyecto para una universidad que va a dos velocidades completamente distintas y yo creo que tú también lo compartes. Por una parte, unos posgrados espectaculares, hace poco los consideraron la primera universidad de América Latina, con unos institutos de investigación también extraordinarios, y por otra parte, esta universidad sí masiva, sí con unos bachilleratos que no es un secreto, están en unas condiciones académicamente hablando de muy, muy bajo nivel. ¿Qué se puede? ¿Se puede? O sea, esto hay un proyecto de una universidad UNAM en sí, completa, o son proyectos de pedacitos? No, sí hay un proyecto y es el gran reto. Tú lo has planteado muy bien. Es decir, hoy en día ya no podemos seguir pensando en una universidad de excelencia, elitista, pequeña, cómoda, con lo mejor nada más, en las áreas más depuradas, digamos, desde el punto de vista educativo, científico y cultural. Tenemos que pensar, y el reto es, ¿cómo le hacemos para tener una universidad de masas, como es la UNAM, con 260,000 estudiantes, de buena calidad, de la mejor calidad que podamos? Sí, bueno, ahí estamos trabajando, necesitamos recursos, estamos trabajando en el bachillerato. Otro día platicamos con mucho gusto para que veas específicamente, porque tendría que entrar en muchos detalles, cómo nuestro bachillerato, nuestras prepas, nuestros colegios de ciencias y humanidades están mostrando ya indicadores objetivos, indicadores externos de mejoría, pero es un proceso lento. No vamos a ver resultados espectaculares en el corto plazo, pero hay una serie de medidas que se han ido tomando y que nos permiten sentir que nuestro bachillerato está mejorando. Y además te voy a decir otra cosa, Denise, en ningún otro lugar podría estar mejor ese bachillerato que en la UNAM. Si alguien puede sacar adelante ese bachillerato es la universidad. Bueno, la otra duda es el tema siempre del pase automático, ¿no? La otra duda es si la universidad no estaría mejor sin los bachilleratos, no si los bachilleratos tienen que estar en la universidad, que son dos temas distintos. Pero ese es un tema que ningún rector va a volver a tocar nunca después de lo que pasó. Bueno, yo creo que yo lo puedo tocar, pero en términos quizá con un enfoque diferente que el anterior. Yo estoy convencido que el bachillerato es una parte indisoluble de la universidad. De que no es la carga de la universidad. No, por supuesto que no. Ese bachillerato todos los años llegan 130, 140,000 jóvenes a buscar ingresar a nuestro bachillerato. Llega de todo, gente muy buena y gente no tan buena, gente muy pobre y gente no tan pobre, pero finalmente son estudiantes que están buscando entrar a la universidad porque piensan que este es el mejor mecanismo de ascenso social. Exactamente. Y que eso es fundamental. Y esa es en la esta y en cualquier sociedad. Exactamente, Denise. Y eso es lo que me hace de veras estar convencido de que el bachillerato es una parte indisoluble de la universidad. Tenemos un gran compromiso. Y una responsabilidad. Te diría, ¿la psiquiatría no la extrañas? Nada más te lo pregunto porque ¿qué haces en la política? Te vi leyendo todo, ¿no? Una carrera en la psiquiatría, ¿no te hace falta? Mira, extraño
un poco la práctica de mi profesión, sí, pero porque yo siempre me formé para ser un investigador, básicamente. Te ganó la política. Pues mira, la vida se te fue acomodando, ¿eh? También debo decirte con toda honestidad a ti, a tu auditorio, cuando me invitó el presidente Zedillo a ser secretario de Salud, yo era director de la Facultad de Medicina. Y la verdad es que fue un poco sorpresivo para mucha gente. ¿Y qué te gustó? Dinos qué te gustó, porque uno se da cuenta, y tú además es psiquiatra y experto en trastornos, ¿verdad? Creo. O sea, digo, ¿qué te gustó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se trastorna? ¿O qué trastorna la política? ¿Qué es lo que la vuelve tan adictiva? Yo creo que el servicio público es muy atractivo para ciertas personalidades. Puedes hacer muchas cosas. Realmente, si le encuentras sentido a esta función pública de servicio, más de contacto con la gente que de relumbrón, ¿no? Más de meterte a tus áreas de trabajo que de estar, digamos, en los altos círculos del poder. Yo diría que hay dos tipos de políticos o de funcionarios públicos, ¿no? Aquellos que están en el... Pero todos dicen que no son... Ya se me vas a decir la diferencia de los que están al servicio de los otros y los que tienen este rollo, que además como psiquiatra, de un ego. No, yo te voy a decir, ¿no? Hay servidores públicos acreditados, respetados, y hay otros que no lo son. Y ahí está la diferencia. ¿Y sabes quién hace la diferencia mejor que nadie? La gente, la sociedad. No necesitamos ir más lejos. Y tú misma, a lo largo no solo de este programa, sino de otros, te he oído muchas veces decir, oye, pero es que este no me merece ninguna credibilidad, porque tal. Y otras veces que has dicho, oye, bueno, pues cuando este señor habla o cuando esta señora habla, habitualmente dice cosas sensatas y ha sido consistente y tal y tal. Esa es tu ambición para ti. O sea, tú ¿no? Me imagino que es la ambición de cualquiera que esté en el mundo público, es decir, ser así, respetado, congruente. Procurar ser congruente. Yo procuro ser congruente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Bueno, eso es lo que te va dando credibilidad y te va dando prestigio. Por eso te digo, es decir, sí creo yo que hay políticos que tienen más estas características que otros que realmente no se les ven por ningún lado, ¿no? Bueno, pero bueno, pues en fin es la heterogeneidad, ¿no? del mundo, de la vida Juan Ramón, pública. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en El Límite, y también te agradezco además con la franqueza y con la absoluta claridad con la que me dijiste, yo me quedo en la universidad, no hay espacio para una candidatura ciudadana, vas a estar en algunos frentes, me imagino que también apoyando a algunos candidatos. No sé si abiertamente, ya lo estaremos viendo. Ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos, no es tal vez el momento, pero tú ahí vas a estar. Yo ahí voy a estar, Denise, y te agradezco mucho la invitación. Realmente platicar contigo siempre es un poco complicado porque decir, eres una gente que lanza preguntas profundas. No te sentiste torturado de todos modos. No, pero es un placer, ¿eh? Te agradezco un gusto muchísimo. Y te felicito por el nuevo programa. Te agradezco muchísimo, de veras, que estés aquí con nosotros. Gracias, y espero Denise. que no sea la última vez. No será. Muy bien, vamos a una Buenas pausa, noches. regresamos. Continuamos con Jesús Ochoa y el director Jorge Ramírez Suárez encuentran el conejo en la luna. Bueno, regresamos, están con nosotros el director de cine Jorge Ramírez Suárez. Jorge, te agradezco mucho que estés con nosotros. También está el actor, que no hay que presentarlo porque, como decía la introducción, quien no ha visto películas en los últimos 10 años mexicanas no lo conoce, del resto sales en todas, así es que está con nosotros Jesús Ochoa. Me da mucho gusto y vamos a platicar sobre esta película a título muy que se puede prestar a confusión, que se llama Conejo en la Luna. Es una película que trata de una familia común y corriente a la que le cae verdaderamente el horror encima porque hubo un crimen político. El subprocurador, que está aquí con nosotros, Macedonio Ramírez. No se confunda para nada con el actual, porque este guión se hizo hace 4 años. O sea que lo de Macedonio no es una alusión. Nada que ver. Y bueno, para terminar nada más de platicar un poquito la trama, es
un atentado es un crimen político, lo tratan de disfrazar desde el poder, tratar de ocultar de qué se trata, y le caen encima a un inocente, no será la primera vez ni la última. Que es el personaje que hace Bruno Bichir, que se llama Antonio, y efectivamente él y su esposa, que es inglesa, sufren las consecuencias de ser inocentes culpados con todo el abuso de poder, con toda la... ¿Por qué escribiste eso? Pues, más bien, quién sabe por qué no lo han escrito todo el tiempo. Pero... Bueno, yo creo, justamente ¿no? esa es justamente la pregunta que yo me hacía, ¿por qué no he visto una película que hable de esto? Y bueno, hay muchas razones, yo ahora ya lo sé, pero en el momento, hace 4 años que yo empecé a escribir el guión, hace 4 años que yo empecé a escribir este guión, yo creo que nadie intentaba ni siquiera escribir un guión así porque no era posible filmarlo. O sea, no te iban ni a prestar, nada. ni a... Cuesta mucho dinero hacer cine y entonces llega un momento en que nada más hay que decir, te costó más de 2 millones de dólares. Costó $2.5 millones de dólares. Tantito menos que Titanic. Una cosita menos de que Titanic. Bueno, para el cine americano y europeo, la película no es mucho, pero para el cine mexicano sí es mucho. Y bueno, sus razones tiene porque está filmada la mitad de la película en Londres, con actores ingleses también, Lorraine Pilkington, Adam Coates, tenemos un reparto... O sea, tú lo que dices nada más, perdón que regrese al tema, es lo sorprendente es que en México no tengamos toda una serie de cine, como lo pueden tener los americanos, por ejemplo, sobre el western, y nosotros, claro que tú ya eres un personaje casi como de western, de corrupción, ¿no? No, pero es verdad, o sea, a mí me da mucho gusto. Pero fíjate que no son policía judicial y ahora lo subiste a su procurador. Bueno, uno será por el puro oficio que estoy adquiriendo ya que me van subiendo de puesto. No, y además siempre sales golpeando, insultando. No, pero además creo que Jesús justamente como él tenía este hándicap, en contra de tener hechos personajes similares, ya subió de categoría, como tú dices, y como subió de categoría, es un personaje que tiene otro perfil también tiene un lado humano también. Yo creí que más perverso, pasar de... Las dos cosas. Con esta maldita cara que digo, ¿qué voy a hacer? Me he pedido galán. ¿La cara dices eso? Con esta cara que tengo, con esta jeta, o sea, he pedido galanes de telenovela, pero no te lo sueltan, atrevido, o sea, pero yo estoy sorprendidísimo que en el top 10 de los más sexys de México está él, ¿eh? Bueno, pero ayer... ¿En serio? ¿Qué traes? Traes a la Virgen, ¿verdad? Sí, yo traigo otra cosa. Mi madrecita. Bueno, y entonces la película, les iba yo a comentar nada más, me llamó la atención el tema, ojalá les vaya muy bien, sé que salen al aire el 1 de octubre, que no es al aire. Solo en cines el 1 de octubre. El 1 de octubre, pero bueno, llama la atención este tema porque lo platicábamos un poco antes de salir. Finalmente todos los mexicanos vivimos con el terror de que un día nos caiga la justicia, ¿no? Está el caso de Otón Cortés, el segundo tirador allá de Colosio, que se pasó nada menos y nada más que en Almoloy un rato. Lo torturaron y cuando lo dejaron ir a su casa, pues ni las... ¿no? Usted perdone. ¿Y cuántos estarán así? ¿Cuántos el estado de indefensión, como dice Jesús. Y de inermidad en el que vivimos, me explico. Las gentes que usan guarura por miedo y otros por culpa, ¿no? ¿Quién está más seguro? Y los que no tenemos para usar guaruras, ¿qué tan expuestos estamos ante el peligro inminente no solo de los delincuentes, sino a veces de la justicia misma? Eso es una aberración. Hay una parte que genera paranoia, ¿no? En la película, esta sensación de que si te agarra la policía o si te ven con mala cara o si deciden que eres mejor tú para pagar un crimen que en realidad el corrupto que lo cometió, o sea, estamos en una situación que va... No, realmente el delincuente parece casi lo de menos comparado a que te acaben metiendo en Almoloya, ¿no? Realmente ese es el contexto de la película, pero realmente la película tiene todas las reglas del género thriller, del género de suspenso, de tenerte al filo de la butaca y del hombre equivocado, del hombre inocente culpado. Que además es una tradición del cine, que es la tradición, ¿te acuerdas de este... ¿Cómo se llamaba la de Harrison Ford? Que corre y corre, el fugitivo. ¿Y cómo se llamó en español North by Northwest? La de Hitchcock, no sé cómo se llama en español. Bueno, vamos a una pausa, tengo que hacer una pausa y regresamos y nos acordamos de la película de Hitchcock. Ahorita volvemos. Ahí está la camiseta, ¡Ya se complot! Que dice lava dinero, asesina y hace complots. Está de moda la palabra, ¿eh? En la película. No es que estemos hablando de la realidad. Está muy claramente aquí especificado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo conseguiste el dinero? Porque te corté cuando decías algo importantísimo. Dices, hace 4 años, no, y ahora, ¿cómo que sí? Bueno, hace 4 años empecé a escribir el guión, hice muchos tratamientos, hice mucha investigación en Europa y en México sobre estos temas.
Y finalmente cuando logré terminar el guión, primero tuve apoyo en Europa para hacer la película y después también conseguí el apoyo de México. O sea, ¿qué es lo que te parecía tan difícil? Es decir, retratar una de las cosas más espantosas que nos toca aquí vivir, que es la impunidad, la corrupción en el sistema de justicia. ¿No te iban a dar dinero los organismos gubernamentales estatales? Pues en principio yo podía hacer que eso fuera, pero no fue el caso. Yo creo que ya rebasaron, digamos, ya por lo menos en esa parte cumplieron con decir que no hay censura en ese sentido para la producción. Bueno, ahora si los desaparecen es otra cosa. Exacto. Ahora, obviamente que el Instituto Mexicano de Cine o el Fidecine, que fue el que me apoyó, obviamente que ellos apoyan la calidad de los proyectos y la temática es responsabilidad nuestra, ¿no? Ahora, por supuesto que es un proyecto que me tomó varios años levantar y que finalmente quedó... Pero como todos en ese como sentido, todos, ¿no? O sea, ahí exacto, no ahí es por el hay tema. Nada. Es todas, las películas cuestan mucho ¿Qué te trabajo. dijo Secretaría de Gobernación? ¿Ya sabes qué clasificación? Estamos esperando la clasificación, todavía no la tenemos y estamos a 10 días de estrenar, esperemos que la vamos a tener mañana. Bueno, pero a Tony Scott con su Man on Fire le dieron de B15, ¿no? O sea, y es para superviolento. Adolescentes de Entonces a ustedes les van a dar 15 años. Esperemos que nos den B15. Digo. Esperemos que nos den B15. Secretario de Gobernación. Es lo menos que le podemos si pedir. no, vamos a caer en un sospechosismo muy fuerte. Esa es la palabra de la semana. Sospechosismo. ¿Sospechosismo? Sospechosismo. ¿Estás seguro no es sospechosismo? Sí, sospechosismo. Sí, es sospechosismo. Que no la conocíamos. No, yo todavía muchísimo. estoy... Tú sabes que el secretario de Gobernación a veces se presenta en sus conferencias de prensa con enciclopedia, con diccionario. Fue la de Cuba. Yo creo que ahí lo encontró. Habría que buscarlo. No sé si ustedes No, ayer me estaba diciendo alguien me dice que lo buscó en el diccionario de la Real Academia y en otros diccionarios y no lo encontró. Bueno, yo me voy a abrogar esa palabra, ¿cómo no? Desde luego. Sospechosismo. Oye, ¿cómo te fue en Grecia, Chucho? Yo sé que te fuiste a hacer cortometrajes, te estuvimos viendo, criticada la cobertura de las Olimpiadas, supongo que ya lo sabes. Desde luego. Llegaste, aquí ya todo el mundo estaba enojadísimo por cómo se cubrieron las Olimpiadas, de los dos, de Televisa y TV Azteca. ¿Tú cómo lo viviste allá? Yo lo vi de dos maneras. En cuestión de trabajo, maravillosamente me fue. Estuvimos dentro del top 3 ahí del programa. Con esos cortometrajes, hacerle competencia a Bustamante es muy difícil verdaderamente, al Wiri Wiri pero estuvimos ahí rozando sus puntos de rating, nos fue verdaderamente muy bien. Y en cuestión fui a varios eventos, afortunadamente el Güero Murra y yo llevábamos todo el trabajo hecho desde acá. Sí, o sea, ustedes son de los pocos que se la pasaron bien en Grecia. Digamos. Pero no pude pasar un año, yo me quería regresar a ver a mi hija, además lo único que me aliviaba era el Mediterráneo, irme a meter a ese mar que parece alberca, maravilloso, precioso, y ver a las mujeres griegas, qué hermosura, de todas es una belleza, no, te lo juro, es impactante ver. Y los hombres también, son los griegos, son guapísimos. Y hay mucho gay, fíjate. Y en la mujer es impresionante la naturalidad de su belleza. De todas las griegas que yo vi, una sola era operada. Eso verdaderamente, no, te lo juro que me llamó la atención. ¿Les preguntaste o las tocaste? No, se nota. Se notan cómo se les mueve, por Dios, hombre. O sea, no es que yo anduve tocando por allá. Pero es impresionante verla. Pero lo dices como si vinieras de un país donde todas están operadas. Aquí hay muchas mujeres operadas. Es una cultura que nos viene de Estados Unidos que verdaderamente está destrozando la belleza femenina. O sea, ¿a ti te tiene preocupado el tema de las operadas? Mucho. Sí, mucho. O sea, es perder una naturalidad ahí, una blandosidad a la hora de carnearse unos con otros que sea todo el estudio. Entonces eso me sorprendió verdaderamente. ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo soy antioperación. No te operes. Las griegas maravillosas. No muy bonitas. O sea, no muy bonitas, pues sí muy guapas. Unos rostros maravillosos. La belleza helénica. ¿La pasaste tú bien en las Olimpiadas? Sí. O sea, el tema de la cobertura no te afectó. Es que yo no. Pues tú no ibas a verdaderamente esto de los ratings, o sea, en unos casos es impresionante, por ejemplo, Televisa, o sea, entregándose medallas, me explico, y más medallas, o sea, llevaron más gente que los propios atletas que iban, se entregaron más medallas. Eso mismo Azteca, o sea, ya ¿no? todo el mundo dice, yo fui primero, ya son como los partidos políticos que antes de la votación ya se están declarando vencedores, me explico. A mí me importa mucho el rating de la calle,
la voz de las personas en la calle, que a mí yo la primera vez que llevé cortometrajes... Y la oportunidad de hacer cortometrajes, finalmente es lo que yo quería regresar al cine, que es, esta es una puerta que encontraste. Creo que la televisión es una gran ventana para el cortometraje, mucho más que las salas de cine mismas, porque... Y además es un estupendo director. Y muchas gracias, a todos mis niños pobres. Entonces... La primera vez que llevamos cortometrajes a televisión, la gente nos decía, gente que estaba acostumbrada a la telenovela y de alguna manera solo a ver deportes y de ahí difícilmente la sacaban, nos decía comentarios como, no lo entendí pero no me perdí ninguno, ¿me explico? Y antes nos decían tus peliculitas. Y ahora ya manejan el término cortometraje, ya se están metiendo con esto. Hay una oportunidad ahí para hacer cosas, para dirigir como lo estás haciendo, para que haya, además, para que trabajen actores. Porque hacer películas, lo sabemos, hay un nuevo cine mexicano, pero no es nada fácil. No, es muy difícil, cuestan mucho dinero y para competir a nivel internacional hay que hacerlas con mejores presupuestos, con una calidad que si no estamos fuera, ¿no? Ahora, ya sin meterlos en la supergrilla del cine que se estaban golpeando, ya ahorita González Iñárritu, Cuarón y demás, por la película de Reigadas, por una película que si le habían dado o no, ¿ni entramos o no vale la pena? Yo defiendo IMCINE, sin IMCINE no existiríamos muchos directores de este país. A pesar de que el gobierno haya querido desaparecer. Exacto, pero esa es otra cosa, IMCINE no, es que mucha gente confunde IMCINE igual a gobierno federal. Yo creo que el IMCINE, por lo menos en la administración actual y en otras anteriores, siempre ha tenido un apoyo a los nuevos directores egresados de las escuelas de cine o inclusive talentos que no fueron a las escuelas de cine. Y el que no entiende y no ha entendido es la Cámara de Diputados y Hacienda. Porque en otros países, en Luxemburgo, tú vas a filmar una película y nada más por el hecho de filmar en Luxemburgo, el 15% del costo total de tu película te lo regresa el gobierno. Bueno, sí, ojalá. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ven 20 películas, 50 películas se filman ahí que nada tienen que ver con Luxemburgo. Y que además, pero entonces derraman dinero, dan trabajo, hay impuestos que hay. Y las películas son un reflejo, un espejo donde nosotros nos vemos nuestra cultura, vemos nuestros fantasmas. ¿Qué suena albur? ¿Qué dije? Soy espejo y me reflejo. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. No, ya me va a empezar albur. Quiero dar nada más un agradecimiento muy especial. En tu programa, porque aquí quería hacerlo, definitivamente. Ana Guevara, a propósito de los cortometrajes, por haber participado con nosotros en un cortometraje que verdaderamente la pone a prueba en otro sentido, en denunciar un problema muy fuerte que le está sucediendo a los migrantes en este momento y desde hace tiempo, incluso ahora con la autorización tanto de los gobiernos mexicanos y de Estados Unidos para tirarles con balas de goma a los paisanos que van hacia el lado. Eras, Ana, gracias por tu valor y gracias por tu ayuda para como cortometraje. Y gracias, Chucho, por estar aquí. A ti, Denise. Qué bueno que vinieron, les deseo muchísima suerte con la película. Gracias, 1 de octubre en todos los cines. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Límite. Nos vemos el próximo jueves 11 de la noche. Gracias, que la pasen muy bien. ...120 años son un buen principio. Banamex